Bien, vamos a empezar con el tema de la parábola. Comenzamos con su definición. La parábola es un lugar geométrico de todos los puntos que cumplen la siguiente condición. La condición es que la distancia de un punto dentro de la parábola hacia otro punto llamado foco sea la misma que la distancia de este punto hacia una recta llamada directriz. Entonces, de manera gráfica podemos escribir que la distancia en este gráfico de P a F es la misma que la distancia de P a Q. ¿Okay? Estas distancias tienen que cumplirse para cualquier punto que esté contenido. Entonces vamos a empezar con las partes de la parábola. Tenemos el eje parabólico, la recta de la que hablé anteriormente que se llama directriz, este punto lo llamamos vértice y a este punto aquí se llama foco. Entonces vamos a empezar a decir qué hacen cada una de sus partes. El vértice está contenido dentro del eje parabólico. Ahí lo vemos. El eje parabólico es una recta perpendicular a la directriz y que pasa por el foco. Si trazamos una cuerda de manera perpendicular al eje parabólico que toque dos puntos de la parábola, a esa cuerda se le llama lado recto. Este es el lado recto. Y la distancia que hay desde el vértice hacia el foco es un parámetro que se acostumbra a utilizar la letra P. ¿Ok? Son todos los elementos que tiene una parábola, no importando si la parábola sea cóncava hacia arriba o si abra hacia abajo, a la izquierda o a la derecha. Todas las parábolas presentan estos mismos elementos. Ahora pasamos a un ejemplo. El ejemplo dice así: escriba la ecuación de la parábola con foco en 1, 0, el parámetro P igual a 1 y eje focal paralelo al eje X. ¿Qué significa esto? Si consideramos que la parábola solo abre en dos sentidos, izquierda y hacia la derecha, entonces tenemos dos soluciones, según los datos que nos están dando. Bien, vamos a dibujar esos datos. Entonces tenemos que el foco está en 1, 0 y el eje focal es paralelo al eje X. Significa que el eje X corta en dos a la parábola. Y como P vale 1, podemos ubicar vértice aquí. Significa que la parábola puede abrir de esta forma o de esta forma. Vamos a ponerle a este el número 1, va a ser la solución 1 y este la solución 2. Entonces, si abre hacia la derecha, así será la parábola. Aquí está el foco, aquí está el vértice y de este lado se encuentra la directriz. ¿Ok? Entonces vamos a poner el foco, tiene coordenadas 1,0, el vértice tiene coordenadas 0,0 y la directriz
es una recta que está en x igual a menos 1. Tenemos el menos 1, este es el origen de nuestras coordenadas. ¿Ok? Bien, entonces, si yo sitúo un punto cualquiera, vamos a decirle P, la distancia que haya de P a la directriz es la misma que hay de P al foco. Entonces escribo la distancia de P a la directriz es la misma que hay de P al foco. ¿Qué coordenadas tiene ese punto P? Pues coordenadas x, y. Aquí está en cualquier x y en cualquier y. Entonces solo hay que igualar esta condición para que sea una parábola y encontrar la ecuación. Bien, entonces vamos a empezar con esto. Ok, entonces primero sacamos la distancia de P a D. Nosotros sabemos, o bueno, se puede ver aquí a simple vista, si ponemos un P, que esa distancia es la distancia que hay en la coordenada en X. ¿Ok? Y esa distancia será el valor de P minúscula, más mi coordenada en X. P minúscula, el valor absoluto es 1, entonces la distancia de P a D es 1 más X. Y la distancia de P al foco, vamos a aplicar la fórmula de distancia entre dos puntos que dice punto final menos el punto inicial, la diferencia al cuadrado, más y final menos y inicial al cuadrado, y todo esto en una raíz. Como estoy calculando la distancia de P a F, F va a ser mi punto final. Por lo tanto, la x final es 1 y la x inicial es x, que es la coordenada del punto P. La y final es 0 y la y inicial es y, que es la coordenada y de mi punto P. Entonces esa es la distancia de P a F y tiene que ser igual a la distancia de P a D. Entonces podemos escribir que 1 menos x cuadrada más y cuadrada tiene que ser igual a 1 más x, esto en raíz, eso tiene que ser igual. Quitamos la raíz, nos queda 1 menos x al cuadrado más y cuadrada es igual a 1 más x al cuadrado. Desarrollamos 1 menos 2x más x cuadrada más y cuadrada es igual a 1 más 2x más x cuadrada. Eliminamos x cuadrada, eliminamos el 1, nos queda que y cuadrada es igual a 4x, o lo que es lo mismo, y cuadrada menos 4x es igual a 0. Y esta es la primera solución. Bien, tenemos la segunda solución, una parábola que abre hacia la izquierda con foco en 1,0 y parámetro P igual a 1, lo que significa que el vértice está en 2,0 y la directriz está en x igual con 3. Entonces, comenzamos calculando la distancia de P a D. La distancia de P a D es la x final, que es 3, menos la x inicial, que es x. La distancia de P a F es la misma que calculamos anteriormente, es la x de F, 1 menos x
cuadrado más la y de f, que es 0, menos y al cuadrado. Por lo tanto, nos queda que la raíz de 1 menos x al cuadrado más y cuadrada deberá ser igual a 3 menos x. Desarrollando, nos queda, bueno, quitar esa raíz, 1 menos x, perdón, este cuadrado está fuera, más y cuadrada igual a 3 menos x, todo esto al cuadrado. Ahora sí, procedemos a desarrollar. 1 más 2x más x cuadrada más y cuadrada es igual a 9 menos 6x más x cuadrada. X cuadrada podemos quitar, nos queda y cuadrada. Este es negativo, se me está yendo los signos. Entonces esto me queda menos 4x más 8. Entonces menos 4 por x más 2. Y cuadrada es igual a menos 4 por x más 2 o y cuadrada más 4 por x más 2 es igual a 0. Y esa es la segunda solución del problema. Para cerrar, tenemos las ecuaciones generales de la parábola y vamos a relacionarlas. Entonces, la primera de nuestras ecuaciones nos indica que la parábola abre hacia arriba, la segunda que abre hacia abajo, la tercera que abre hacia la derecha y la cuarta que abre hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, si recordamos el resultado de la primera solución, y cuadrada igual a 4x. Se parece o tendría que ser la tercera ecuación. Bueno, escribimos 4x igual a y cuadrada. Por lo tanto, por comparación, 4p es igual con 4, de donde p es igual a 1. Y esto cumple con el valor de p que nos estaban dando en el problema. Entonces, con esto finalizamos.